Sean bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercero de secundaria a esta emisión de Aprende en Casa 2, donde trabajaremos la asignatura de lengua materna. Recuerden que su participación es muy importante, ya que de ella dependerán sus aprendizajes. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles al maestro Josian García, quien se encargará de dirigir esta sesión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes, acompañándolos y guiándolos para fortalecer sus conocimientos del lenguaje. En esta sesión proponemos identificar el lenguaje figurado que se usa en algunos poemas. Por eso lo hemos titulado Los poemas y el lenguaje figurado. El aprendizaje esperado de esta sesión es analizar el lenguaje figurado en algunos poemas. Durante las actividades aprenderemos que cada poeta utiliza el lenguaje y términos diferentes para referirse a un mismo objeto, puesto que cada autor representa el mundo de distinta manera y busca despertar diversos sentimientos mediante el lenguaje. Acompáñenme, vamos a conocer por qué la poesía requiere de un uso especial y particular del lenguaje donde se conjuga la sonoridad y el significado de las palabras. Es importante que tengan cuaderno y bolígrafo para tomar nota de aquello que consideren importante. No es necesario que escriban todo. Será suficiente con que anoten palabras clave que les ayuden a entender lo expuesto en la sesión. Su libro de texto también es una valiosa herramienta que apoyará todo su proceso de aprendizaje. Pero recuerden que lo primordial es prestar atención. Es importante que la familia o quien los acompañe, en la medida de lo posible, participe en su proceso, ya sea mediante algunos juegos o dialogando, para que pongan en práctica lo aprendido en la sesión. Realizaremos algunas actividades para fortalecer ese conocimiento. Para dar inicio a esta sesión, les compartiré la lectura de un poema del autor mexicano David Huerta, titulado Adivina los colores de estas cosas. Es importante que escuchen con atención y sigan la lectura desde su pantalla. Adivina los colores de estas cosas. Ramito de pino, fuente de esmeralda, agua de piscina, cielo en primavera, manzana madura, cachete apenado, sol de mediodía, canario en un árbol, bata de enfermera, nieve del invierno, carbón apagado, hoyo en el espacio. ¿Les gustó el poema? A mí me parece interesante cómo selecciona y usa las palabras. Si se fijan, son palabras que usamos todos los días, como carbón o manzana, pero al colocarlas en el poema les da un significado distinto y nos transmiten también un sentimiento distinto. Como pudieron darse cuenta, las palabras que utilizó David Huerta para definir los colores crean una imagen en nuestra mente para referirse a otra cosa parecida. Digamos que las palabras están en el poema para ayudarnos a construir otra idea. Por ejemplo, si se está hablando de colores y dice manzana madura, aunque no nos diga expresamente el color, sabemos a qué color se refiere, ¿o no? Es decir, las palabras en el poema no tienen un sentido literal. El significado de cada una de ellas cobra un significado distinto que cada lector le da de acuerdo a sus referentes y contexto personal. Si observaron detenidamente, también pudieron darse cuenta que en el texto se subrayaron algunas frases. ¿Recuerdan cuáles son? Veamos con atención. Fuente de esmeralda, cielo en primavera, cachete apenado, canario en un árbol, nieve del invierno, hoyo en el espacio. De las frases subrayadas, seleccionen solamente dos y anótenlas en su cuaderno. ¿Recuerdan cuál es el propósito de la sesión? Efectivamente, analizar el lenguaje figurado en los poemas. Pero ahora les hago otra pregunta. ¿Qué entienden por lenguaje figurado? Seguramente tienen una idea o quizás han escuchado lo que significa.
Por favor, tengan en mente esa información y compárenla con lo que les voy a mencionar. El lenguaje figurado generalmente hace referencia a la semejanza entre dos objetos y esta puede ser real o imaginaria. A través del lenguaje figurado, las palabras reciben un nuevo significado, alejado de su significado real y literal. Aunque el propósito de nuestra sesión está enfocado a analizar el lenguaje figurado en los poemas, es importante comentarles que este no es exclusivo del lenguaje poético, ya que en nuestra vida diaria utilizamos el lenguaje figurado cuando hablamos con nuestros amigos, con nuestra familia, aunque a veces no nos demos cuenta. ¿Se han percatado de esto? Les daré 3 ejemplos para profundizar en lo que estoy diciendo. Fui a comprar un celular y me costó un ojo de la cara. Cuando se hace alusión a la expresión un ojo de la cara, se refiere a que es muy costoso. Estando aquí afuera me estoy muriendo de frío. La expresión muriendo de frío indica que tiene mucho frío. Este es el fruto de nuestro trabajo. Se refiere a una recompensa obtenida. Así como estos, hay más ejemplos que podría mencionar del lenguaje figurado en nuestra habla cotidiana, pero imagino que ya han recordado algunas otras expresiones que suelen usar. Regresemos a nuestro propósito de esta sesión y continuemos aprendiendo del lenguaje figurado en el contexto literario, particularmente de los poemas. Presten atención al siguiente poema y traten de identificar el lenguaje figurado en el texto. Identidad, Octavio Paz. En el patio un pájaro pía, como el centavo en su alcancía. Un poco de aire su plumaje, se desvanece en un viraje. Tal vez no hay pájaro, ni soy yo, ese del patio en donde estoy. El poema de Octavio Paz es muy corto, sin embargo, es un buen ejemplo para darnos cuenta del uso del lenguaje figurado por parte del autor. ¿Identificaron cuáles son las palabras que están usadas en sentido figurado en el poema? Si no fue así, no se preocupen. Vamos a analizarlo con calma. La primera estrofa dice: en el patio un pájaro pía, como el centavo en su alcancía. Esta utiliza el lenguaje figurado al referirse al sonido que emite una moneda cuando cae en una alcancía, o posiblemente a un sonido sutil. De esta manera nos permite recrear en nuestra imaginación cómo suena el piar del pájaro. En la última estrofa dice: tal vez no hay pájaro ni soy yo, ese del patio en donde estoy. Una posible interpretación sería la búsqueda de identidad, la duda sobre la propia existencia y la propia identidad. Está haciendo una insinuación a la búsqueda interior, es decir, a profundizar en quién se es. Como ya se dieron cuenta, el lenguaje figurado es un recurso estilístico muy utilizado en los poemas. El lenguaje figurado permite referirse a personas, objetos o situaciones de la vida diaria, pero de manera especial para transmitir al lector ideas, sentimientos y emociones. La poesía crea un lenguaje artístico en el que las palabras no tienen un significado literal y crea nuevos significados de acuerdo con el contexto histórico y social de la época que esté representada. De ahí la influencia que suelen manifestarse a través de diferentes movimientos literarios. A este uso del lenguaje figurado se le llama también metáfora, cuando se usa una frase o palabra para referirse a otra. Claro, maestro, como cuando usó los cachetes o la manzana para referirse al color rojo, ¿no? O la palabra carbón para que pensáramos en el color negro, ¿es así? Sí, es así. Y ahora que cuentan con más información para comprender cuál es la función de la metáfora, los invito a escribir el significado de las 2 oraciones que escogieron del poema de David Huerta que analizamos. No se preocupen por el tiempo,
tienen el suficiente, ya que la revisaremos antes de finalizar esta sesión. Maestro, hemos escuchado hablar del lenguaje literal en oposición al lenguaje figurado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Son diferentes, como ya lo mencioné. El lenguaje figurado consiste en usar palabras o expresiones con un significado distinto al que comúnmente les damos. Las palabras o expresiones en sentido figurado cobran sentido de acuerdo con el contexto, la situación y el propósito con el que se usan. El lenguaje literal evita confusiones, ya que las palabras se usan exactamente con los significados que se establecen en el diccionario. Este tipo de lenguaje es el que encontramos en los textos científicos, artículos de opinión, ensayos, noticias o instructivos, ya que es muy importante que el significado del texto sea el mismo para todos y no tenga lugar a dudas. En cambio, el lenguaje figurado cambia el significado literal de las palabras y permite que el texto tenga múltiples interpretaciones, como veíamos en el poema de Octavio Paz. No sabemos exactamente qué quería decir Paz cuando escribió. Tal vez no hay pájaro ni soy yo, pero podemos construir nuestra propia interpretación a través de las palabras que propone. Algunos de los recursos literarios para crear el lenguaje figurado son la metáfora, de la que ya hablamos, y la hipérbole. Vamos a hablar de estas dos con más calma. La metáfora. Una metáfora es una expresión relacionada a un objeto o idea particular, pero que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. Por ejemplo, cuando decimos que tus ojos son dos luceros, nos estamos refiriendo a que los ojos de una determinada persona tienen un brillo igual a los luceros, a las estrellas. De esta forma tenemos que la metáfora es la palabra luceros, para resaltar que dichos ojos son hermosos. Veamos el siguiente poema para entender esta figura retórica. Yo apenas quiero ser humilde araña, que en torno tuyo su hilazón tejiera, y que como explorando una montaña, se enredase en tu misma cabellera. Si se dan cuenta, el autor maneja una serie de metáforas, entre las que existe cierta similitud. Por ejemplo, cuando dice, yo apenas quiero ser humilde araña, que en torno tuyo su hilazón tejiera, aquí se hace referencia en un primer momento al deseo del poeta de ser una persona sencilla, hacerse pequeño con respecto de la otra, y después expresa su deseo de brindarle un abrazo, de envolverla en cariño. Y continúa, y que, como explorando una montaña, se enredase en tu misma cabellera. Podemos decir que, cuando dice explorando una montaña, posiblemente se refiera al cuerpo de la persona o a su cabeza, y se enredase en tu misma cabellera. Se refiere al estar tan cerca de la persona y ser tan pequeño que podría enredarse en su cabello de tan junto. ¿Qué te parecieron los ejemplos? Maestro, es muy curioso porque a mí no se me ocurriría decirle a nadie, te quiero tanto que quiero ser como una araña, pues no. Pero cuando lo leo en el poema y escucho cómo lo explica, Maestro García, me parece muy bonito. Cobra como otro sentido. Justamente de eso se trata. Los ejemplos que acabamos de analizar presentan un lenguaje figurado en el que la metáfora está presente. Posiblemente en los poemas que han leído tienen enunciados como los que analizamos. Veamos otro ejemplo. El ejemplo fue tomado de la obra de Miguel de Cervantes, en el capítulo 13 de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. El autor construye la descripción de Dulcinea a partir de un conjunto de metáforas. Que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho,
marfil sus manos. Este pequeño fragmento también recurre a la metáfora. Lean las siguientes preguntas. No es necesario que las anoten, solamente lean y reflexionen su respuesta. ¿Qué sustituye el cabello rubio en palabras del autor? Muy bien, el oro. ¿A qué se refiere el autor cuando dice mármol su pecho? Perfecto, a que su pecho es blanco. ¿Con qué compara los ojos y por qué? Muy bien, con el sol, porque son grandes y brillantes. ¿Qué metáfora fue desconocida? Si pensaron en su frente de campos elíseos, se refiere a que su frente es el paraíso, porque según la mitología los campos elíseos estaban junto al cielo. Sus cejas arcos de cielo se refiere a que son un arco tan perfecto como el arco iris. Perla sus dientes y marfil sus manos alude a la blancura de la piel y los dientes. Recuerden que cada persona puede dar una interpretación diferente dentro de los límites que nos dé el texto, pero puede que no sea así, o habrá ocasiones en las que tengamos la misma idea. Otro recurso que se utiliza en el lenguaje figurado es la hipérbole. Veamos en qué consiste. Hipérbole es una figura literaria o retórica que consiste en exagerar un hecho o una característica. Por ejemplo, la nariz del rey medía 1 metro, llueve a cántaros, me derrito de calor. Como mencionaba al inicio, en nuestra vida cotidiana empleamos constantemente el lenguaje figurado. Lo empleamos y mucho más cuando estamos enamorados. Pongan atención a los siguientes ejemplos. Identifiquen las palabras o expresiones que representan exageración y escríbanlas en su cuaderno. Identificar expresiones que representan exageración. Te buscaré hasta debajo de las piedras. Bajaré las nubes como algodones de azúcar para demostrarte mi amor. Mi corazón explota cada vez que me miras. Eres la persona más hermosa de todo el mundo. ¿Cuántas de estas frases representan exageración? Uy, pues yo creo que todas, ¿no, maestro? Si su respuesta fue que todas, efectivamente, están en lo correcto. Las 4 expresiones hacen alusión a la exageración. Desde que buscaremos hasta debajo de las piedras a una persona, cosa que no puede ser porque no cabe, hasta lo de que explota el corazón porque no explota en realidad, y así sucesivamente. Todas estas frases que pueden sonarnos familiares expresan exageración y pueden calificarse como hipérboles. Ahora que cuentan con más elementos, pongamos a prueba lo aprendido. Acompáñenme a escuchar un poema de William Blake titulado La mosca. La mosca. Pequeña mosca, tus juegos veraniegos mi atolondrada mano se ha llevado. ¿No soy yo una mosca como tú? ¿No eres tú un hombre como yo? Pues bailo y bebo y canto hasta que alguna mano ciega se lleve mi ala. Si el pensamiento es vida y fuerza y aliento y el carecer de pensamiento es muerte, soy una mosca feliz, así viva o muera. ¿Se percataron del lenguaje? Lo subrayado corresponde al lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando dice, soy una mosca feliz, así viva o muera, ¿a qué creen que haga referencia? Las interpretaciones pueden variar. Yo les daré la mía. Posiblemente el autor trate de decir que sin importar cómo seamos, las carencias que tengamos, problemas u obstáculos que enfrentemos, tratemos de ser felices, ver el lado positivo a la vida y disfrutar lo que tenemos. Cuando escribe el pensamiento es vida, ¿qué creen que signifique? Se puede entender de la siguiente manera.
Leer, informarse, estudiar y aprender equivale a vencer la ignorancia y nutrir nuestros conocimientos. El carecer de pensamiento es muerte, sería lo contrario. Se refiere a las personas que eligen la ignorancia, que prefieren no pensar, no reflexionar, no enterarse de las cosas. De manera general, el poema nos trata de decir lo corta que es la vida, lo poco que pueden durar las cosas, lo frágil del ser humano cuando se enfrenta a determinados obstáculos. También busca decirnos que seamos felices tal y como somos. Ahora veamos otro poema para analizar el lenguaje figurado. Sigue la lectura del poema que aparece en la pantalla e identifiquen el lenguaje que utiliza el autor. Otoño, de Gabriel Said. Las calles que necesitas para ver por dónde andes, y las peras tan blanditas y los limones tan grandes. El sol se deja caer de pura felicidad. Las hojas quieren saber que viven en la ciudad. Y viven las piedras vivas y los árboles de oro. Viven las tardes cautivas, pero por ellas no lloro. Lloro por el triste fin de los árboles del día. Lloro por este jardín que murió de geometría. Pero tú no llores más que el otoño en tu pelo, y sé que te olvidarás de la nostalgia del cielo. Porque el amor da de sí, y los zapatos también, y te olvidarás de mí, y te olvidarás de quién. ¿Lograron identificar algunas oraciones en las que se usa el lenguaje figurado? Les presentaré ahora mi interpretación del poema Otoño. El sol se deja caer de felicidad. Hace referencia a los rayos del sol que iluminan todo a su alrededor. Las hojas quieren saber que viven en la ciudad. Aquí hace mención al movimiento de las hojas de los árboles, árboles de oro. Alude al color amarillento de las hojas de los árboles en otoño. Viven las tardes cautivas, tardes aprisionadas. Lloro por el triste fin de los árboles. Se refiere a que los árboles van quedando desnudos, sin hojas, anunciando el otoño. Lloro por este jardín que murió de geometría. La tristeza que invade a las personas al ver que su jardín va perdiendo ese brillo y caen las hojas dejando solo ramas. También podría referirse a las diferentes formas en las que se obliga a crecer a los árboles y arbustos. El otoño en tu pelo está. Compara el color rojizo o los tonos cálidos del otoño con el cabello de una persona. Sé que te olvidarás de la nostalgia del cielo. Olvidar esos momentos tristes o cuando el cielo se encuentra despejado, sin nubes, o las diferentes tonalidades de azul del cielo. Porque el amor da de sí y los zapatos también. La frase da de sí se utiliza coloquialmente para referirse a algo que se afloja, que pierde su firmeza, como los zapatos cuando se usan mucho. Quiere decir que el amor también pierde fuerza. Para analizar el lenguaje figurado solo necesitan un poema, concentrarse, leerlo varias veces, analizarlo y reflexionar sobre su significado. Muchas veces el significado está mucho más cerca de lo que creen, porque tienen que ver con la intuición, con las asociaciones más comunes. Antes de concluir esta sesión, ¿recuerdan que seleccionaron 2 oraciones del poema Adivina los colores de estas cosas de David Huerta? Sí, ese que escuchamos justamente al inicio. Veamos algunos de los posibles significados. Recuerden que no hay respuestas malas, tan solo se trata de distintas interpretaciones. Fuente de esmeralda, hace alusión al color verde. Cielo en primavera, al color azul. Cachete apenado, al color rojo. Canario en un árbol, al color amarillo. Nieve del invierno, color blanco. Hoyo en el espacio, color negro. Ahora les propongo un reto. Los invito a que escriban un poema utilizando el lenguaje figurado. Compártanlo con su familia o con quien los acompañe y dialoguen acerca de las palabras que usaron.
pidan sugerencias para cambiar las palabras y comenten cómo cambia el significado de sus poemas al usar otras palabras. Otra actividad para fortalecer lo aprendido es leer poemas, ya sea de su libro de texto o en cualquier otro libro que tengan en casa. Analicen el lenguaje figurado de los poemas elegidos y escriban en su cuaderno lo que significa para ustedes. También pueden preguntar a sus familiares o amigos si conocen algún poema que les quieran compartir. Una vez que lo transcriban en su cuaderno, analícenlo e identifiquen aquellas palabras propias del lenguaje figurado y escriban su posible interpretación. Si quieren leer otros ejemplos o fortalecer alguno de los contenidos que hemos explicado, los invito a que revisen su libro de texto. Sigan leyendo poemas e identifiquen más formas de expresarse a través del lenguaje figurado, como parte de los recursos estilísticos con los que suelen trabajar los poetas. Muchas gracias por su atención y recuerden que juntos seguimos aprendiendo. No olviden que la participación de la familia es importante porque juntos aprendemos más. Hasta la próxima. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!